la parte de lo que es historia clínica general, ¿no? Pero ni modo, ¿no? Así están las cosas. Porque si yo me pongo a hablar, yo había pensado esto, ¿no? Si me pongo a hablar de historia clínica, de las partes de la historia clínica y de la anamnesis, etcétera, entonces usted este tema que estamos tocando ya no lo iban a tocar otra vez. Y sin embargo, iban a volver a tocar la parte de la historia clínica cuando toque con el doctor Medina, que van a hacer esa clase de la introducción y de parte de la historia clínica. Entonces, me parecía que a pesar este, de esta falta de continuidad de temas, tenemos que desarrollar lo que nos han, lo que nos han programado. Muy bien. Entonces voy a Doctor, compartir mi pantalla. Hola, doctor, disculpe. Soy Carlos Carlos. Olaves. Estaba reiniciando mi computadora, por eso recién he entrado. Ya veo, qué clarito. Muy bien, perfecto. Muy bien, chicos, entonces voy a compartir, déjenme, a ver. Ya, quiero hacer dos cosas. Lo primero que voy a hacer, yo he visto un paciente hace no mucho tiempo en la parte privada con una patología que es justamente que corresponde a lo que hemos conversado el día de ayer. Entonces, quiero compartirles ese caso. Para que ustedes vean también cómo sucede en la práctica diaria, ¿no? Cómo se presenta el paciente. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Sí, sí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien. Miren, así es como me avisan que hay un paciente que tengo que ir a ver yo en una clínica privada, ¿no? Me llaman y me dicen que hay un paciente de sexo femenino, de 88 años de edad, con antecedente de arritmia cardíaca. Preguntándole a la paciente, la arritmia cardíaca que tenía era una fibrilación auricular, con tratamiento anticoagulante, tomaba Pradaxa, extraída por sus familiares, quienes indican que en la mañana la encuentran en su habitación, en el piso, al costado de la cama, con restos de vómito en la ropa. Dice ahí, como del mediodía, la paciente se tornó agitada, desorientada y temblorosa. También la saturación le encuentran 81% de saturación, por lo que la traen por emergencia, donde luego de ser evaluada se decide su hospitalización. Y dicen ahí una nota, recibió tratamiento con macrodantina por 5 días. Último día ayer, por ITU. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta que ustedes puedan tener? Así tal cual es la nota de relato de la enfermedad. Así es, con todas las críticas que ustedes puedan notar o todas las cosas que les puede llamar la atención, eso es lo que sucede día a día, ¿no? Se hace esa evolución. No, tienen que saber ustedes que las cosas en los últimos años han cambiado mucho en relación a lo siguiente. Las historias clínicas, si bien es cierto, ustedes también acá un relato en papel, en una hoja, pero en la mayoría de los hospitales, clínicas, las historias clínicas son electrónicas. Supongo que eso ya lo saben. Las historias clínicas están en un software, en un sistema de gestión. Entonces uno ingresa con una clave al sistema y hay una parte que se llama atención médica, ingresa a atención médica y puedes decidir si la atención va a ser por consultorio
o por hospitalización. Ingresas a hospitalización y entonces te encuentras con un espacio que tú puedes llenar y hacer tu historia clínica. No se hace, yo sé que estamos en el curso de semiología y ustedes deben aprender la forma correcta de elaborar una historia clínica, pero lo que les digo no es otra cosa que la verdad. La historia clínica ya se ha reemplazado, ya no existe como tal. No existe la historia clínica como ustedes seguramente les van a enseñar. Recuerden que hay una parte donde dice filiación, ¿cierto? Donde preguntan ustedes el nombre, la edad, el sexo, la religión, el estado civil, ocupación, procedencia, domicilio, etcétera. Y hay una parte de la historia de la enfermedad, donde es tiempo de enfermedad, relato de la enfermedad. Hay una parte donde dice funciones biológicas, hay una parte de los antecedentes. Todo eso está obviado en las nuevas historias clínicas. Ya no se hace ningún hospital que yo sepa está haciendo esto. Cuando empezó antes de la pandemia, nosotros como servicio de medicina interna consideramos que era pertinente continuar con ese tipo de historia clínica, que es muy didáctica, que es muy ordenada, que era muy importante, que nos sabíamos incluso ya también por costumbre, ¿no? Saber, tú agarrabas una historia y veías la primera página, veías la afiliación, cuando querías encontrar un dato, encontrabas adelante el DNI, el teléfono del paciente por ubicar, querías ver los antecedentes y ibas a la siguiente página. Entonces ya habíamos acostumbrado a trabajar de esta forma. Entonces, cuando llegó el nuevo sistema de gestión hospitalaria en el seguro, nosotros lo que hicimos es seguir, continuar. Hicimos un formato en computadora y un Excel simplemente, y se trabajó la historia clínica de esa manera. Entonces el interno, en ese tiempo todavía había internos, antes recuerdo que estoy hablando de la pandemia, hacía la historia clínica tradicional. Y al margen manejaba la historia clínica en el sistema. Pero ya ustedes saben, los internos de medicina ya no están rotando por los hospitales. Y no solamente eso, sino que ha cambiado el modo el modo que se atendía anteriormente a los pacientes, ¿no? Todos los pacientes que ingresan por cualquier motivo se sospecha que puedan tener infección por coronavirus ahora. Todos los pacientes. Entonces tú, cuando vas a ver un paciente, a mí me llama un poco la atención y pienso qué sentirán los pacientes, ¿no? Porque los pacientes antes te miraban la cara, sabían quién eras, te reconocían, ¿no? Ahora todo, enfermera, técnico, médico, todos los profesionales van cubiertos con máscaras, las máscaras normales, las N95, eh, las máscaras faciales, ¿cómo se llama? Todo lo que es gorros, ¿no? Mandilones, usan overoles, y la verdad es que es difícil. Yo, por ejemplo, tengo mucha dificultad para identificar a una persona que ya se pone ya este tipo de protección. Yo no identifico quién sea, ¿no? Y los pacientes obviamente menos, ¿no? Entonces, ya la atención ya es diferente, ya es un poco más básica. Ya no estamos tan pendientes, porque antes nos preocupamos mucho cómo si estaba bien hecha la historia clínica, si estaba mal hecha, ya un poco que se ha perdido eso y se ha desviado. Se ha desviado hacia la seguridad del personal, ¿no? La prioridad, por ejemplo, en mi servicio, Yanaguara, es primero que no lleguen pacientes con COVID, que puedan contagiar a los otros que no tienen COVID. Y segundo, que el personal no se contamine, ¿no? Que tampoco el personal contamine, contagie a los enfermos, ¿no?
Y ya la historia clínica, el relato de la enfermedad y todo eso ha quedado un segundo, tercer plano, ¿no? Yo de tiempos he ido a mi servicio, porque yo soy médico internista, pero estaba trabajando en otro servicio, y cuando fui encontré justamente esta situación, ¿no? Y me llamó mucho la atención y planteé alguna reunión porque para mí, esto no es porque estoy enseñando semiología o porque enseño o no enseño, eso no interesa. Para mí es muy importante considerar aspectos de la historia clínica para hacer el diagnóstico, ¿no? Y no es una situación, digamos, de una opinión respecto a que, sino que así está establecido. Si tú revisas bien la importancia del análisis, todo el mundo la reconoce, pero a veces no la ponemos en práctica, ¿no? Yo he regresado a mi servicio a mediados del mes pasado. Ya estoy un mes y medio. Y he encontrado pacientes que ingresaban por diagnósticos basados en tomografía, ¿no? Y es lo que se ha convertido, es lo que yo les decía a los colegas, ¿no? Nos hemos convertido en esto. Llega el paciente con una tomografía, con una imagen tal, y el diagnóstico es tal. Y los síntomas del paciente, les comentaba, ¿no? Un paciente con un síndrome cerebral. Yo tengo ahorita para comentarles unos 10, hace 10 casos, que ingresan por una cosa y el final ha sido otra, ¿no? Claramente, ¿no? Claramente, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa pequeña. Paciente de 80 años que tiene insuficiencia respiratoria, que va así lo presentan, ¿no? Que se va al Cerro Juli, en Cerro Juli lo hospitalizan como COVID, pero le hacen la prueba molecular y la tomografía aparentemente tenía imágenes de COVID, pero cuando le hacen la prueba molecular sale negativo, entonces la han referido acá porque han descartado que sea COVID. Ingresa con diagnóstico de neumonía bacteriana, con tratamiento antibiótico. Ese es el manejo, ¿no? Neumonía bacteriana. Y la placa, y tiene una tomografía informada como una neumonía, punto. Ya está. O sea, tiene la tomografía como neumonía, el relato tal cual les he contado es así. Entonces yo voy ante el señor, ante el paciente, le digo, señor, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? Cuénteme usted qué ha pasado. No, todo que yo he estado bien. ¿Qué sucedió? No, una tarde me levanté y me fui al baño y estaba caminando al baño y me dolió el pecho y me entró agitación y me trajeron al hospital y me dijeron que era COVID. ¿Se dan cuenta? O sea, el y de Disney jamás se presenta así el COVID. O sea, nos importa un pepino los análisis, perdón, la clínica, y nos vamos de frente a COVID, ¿no? Tomografía ya, y o sea, la tomografía es el diagnóstico. El paciente no tenía fiebre, el paciente no tenía tos, el paciente no tenía flema, el hemograma estaba normal, no era neumonía. El paciente tenía un TEP, se le trató como un TEP con anticoagulantes y el paciente mejoró espectacular. Y estuvo como 15 días con oxígeno. Se le dio la anticoagulación y se resolvió lo del oxígeno. Empezó a saturar bien y se acabó la disnea y todo. Es un paciente tal cual, les presento, ¿eh? O sea, de ahorita, no es de hace tiempo, nada, ¿no? ¿Y dónde está el asunto? Que nadie le preguntó, simplemente llegó el paciente, ¿qué ha pasado? Está saturando. Allá, la tomografía, ¿qué dice? Dice que puede ser COVID. Allá, COVID, punto. Así se está manejando algunos casos ahora. Segundo paciente, les presento un señor, un varón de 80 años más o menos, que menciona lo siguiente, ¿no? Porque uno cuando va recibe los pacientes del médico anterior. Entonces, ¿este paciente qué cosa es? Es un paciente que tiene antecedentes de fibrosis pulmonar. ¿Sí? Muy bien. ¿Y por qué tiene el fibrosis pulmonar? ¿No? Entre comillas, pues ese diagnóstico no existe, ¿no? Es que el señor ha trabajado en una fábrica de telas durante años. Bueno. ¿No? De repente por la aspiración de micopartículas ha hecho una neumonitis por hipersensibilidad y ha llegado a una enfermedad pulmonar intersticial por neumonitis, que sería más o menos lo que yo estaba pensando. Y luego voy a ver al paciente, ¿no? El paciente lo voy a pasar visita y lo encuentro enojado, molesto, sin oxígeno. Pues señor, póngase el oxígeno.
No, yo he venido acá y estoy igual, estoy una semana y no mejoro nada y no sé qué cosa y tal. No. A ver, señor, le digo, vamos a examinarlo, lo voy a saturar. Para empezar, saturaba 65%. 65%. Muy agitado el señor. Entonces, le digo, pero vamos a poner el oxígeno, siéntese. Me dice, yo he venido acá para que me vea un neumólogo y no me ve el neumólogo y yo estoy molesto por eso, porque al final no están haciendo nada conmigo y porque el oxígeno que me están poniendo no me va a curar, ¿no? Entonces, ya señor, le digo, quiero hacer unas preguntas. Tranquilícese primero, le digo, ya, vamos a conversar, pero tiene que estar tranquilo, sí le va a faltar más el oxígeno. Bueno, cuéntenme usted en qué ha trabajado, cuántos años tiene, cuántos hijos tiene, ya lo llevé por otro lado, ¿no? Y empieza a contarme que efectivamente había trabajado en una fábrica de fabricación, no era de telas, no era de algunos insumos que tienen que ver con eso, en el parque industrial. No me acuerdo bien, el asunto, para mí lo importante es que le pregunto, el señor tenía 80 años más o menos, y le pregunto, ¿desde cuándo está usted mal del pulmón? Me dice, hace 3 años, me dice, más o menos, 3 años. Ya le digo. ¿Y usted hasta qué edad ha trabajado usted en esa fábrica? Hasta los 50. O sea, el paciente se jubila a los 50 aparentemente, o termina su contrato laboral o lo que sea a partir de los 50, y a los 77 le viene la enfermedad. Y asumen que es lo que ha, o sea, el contacto que ha recibido 30 años antes del paciente. Asumen así, o sea, le preguntan, a ver, señor, ¿qué ha pasado usted? ¿Dónde ha trabajado? Allá, pum, se acabó. Trabajó en tal sitio, es una fibrosis pulmonar por esto. Condenado el paciente. Condenado. Porque si fuera así como dicen ellos, no hay nada que hacer. Bueno, ha tenido una neumonitis por hipersensibilidad por sustancias que habrá sido lo que ha estado en contacto y ha tenido una enfermedad pulmonar intersticial y esta enfermedad no se va a curar nunca, ¿no? Pero no era así. Y todo, cuánto te toma hablar con el paciente, escucharlo un poquito más? 5 minutos. 5 minutos. Y con esos 5 minutos es valiosísimo para el paciente. Entonces evalúo, le digo, señor, voy a revisar sus estudios, sus análisis, su tomografía, voy a regresar a hablar con usted. Así que tranquilícese. Voy a ver la tomografía y la tomografía era compatible con una neumonía intersticial no específica, un tipo frecuente de las neumonías intersticiales, que la mayoría de colegas no conoce bien, le llama fibrosis, ¿no? No conoce, no ha leído ese capítulo, no sé por qué se ha saltado el capítulo de medicina que tiene que ver con las neumonías intersticiales, ¿no? Y a todo lo que es un patrón intersticial le llama fibrosis. No es así, no debe ser así. Pero bueno, el asunto es que se evalúa el paciente, se considera que es una neumonía intersticial no específica, y empezamos un tratamiento. Inmediatamente, ese día, el paciente estuvo 2 semanas hospitalizado en espera de oxígeno para la casa. ¿Cuál es el plan del paciente? Esperando oxígeno para la casa. Ese es el plan. Para eso, o sea, para eso vas a estudiar tantos años de especialidad para oxígeno para la casa. Pensemos un poco, busquemos la otra causa, analicemos. Eso es lo que creo que falta, ¿no? No sé si llamarlo conformismo, llamarlo, no sé, pero así, ¿no? O sea, y no es que yo no estoy hablando de un médico en particular, ¿no? Hablo de toda una conducta que veo, ¿no? De que porque el médico no lo ve un médico solo, o sea, un médico no lo ha visto 2 semanas, ¿de acuerdo? Ha venido un médico, le pasó visita, le ha dicho, ¿qué tiene el paciente? La entrega de turno. Es un paciente que tiene fibrosis pulmonar y está esperando oxígeno. Está esperando oxígeno, ya hay que llamar. Y la preocupación del paciente, del médico, era llamar al administrador del hospital para que consiga el oxígeno para el paciente, para que lo ponga en prioridad porque la estancia está prolongada y la estancia...
A mí no me importa nada la estancia, ¿no? No me importa nada la estancia, me importa la estancia. Solucionamos el problema del paciente, pero ¿qué por la estancia? Que se preocupen la jefatura, que vean que... Yo como médico no me preocupo por la estancia, ¿no? Me preocupo de que el paciente tenga una solución. El asunto es que el paciente se le da tratamiento. Lo vamos a presentar este caso en mi servicio. He dicho que está el residente que prepare el caso para presentarlo. Lo vamos a presentar. Porque el paciente después del tratamiento mejora notablemente. El paciente ha estado después 2 semanas más. Prácticamente el paciente ya no necesitaba oxígeno. O sea, saturando, miren, el paciente saturaba 65 sin oxígeno. Después del tratamiento a base de corticoides, que es el tratamiento de elección para neumonías intersticiales no específicas, pero colocando en la historia clínica que el diagnóstico debiera ser con biopsia pulmonar, y que no tenemos biopsia de pulmón en este momento por la situación que tenemos, se empezó un tratamiento. Eso tuve que poner también, porque si no alguien me va a venir y decir, ¿cómo? Eres muy aventurado con dar un tratamiento sin tener todo. Es cierto, puede ser, pero yo puse en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Estamos en un contexto que la gente se está muriendo y tienes un paciente que puedes ayudar y no tienes a la mano un neumólogo con una fibrobroncoscopía para hacer un diagnóstico oportuno. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo así? ¿Me hago el loco? ¿Le consigo oxígeno? ¿O intento un tratamiento que puede tener un riesgo, por supuesto, pero qué riesgo más que el paciente se está muriendo? Básicamente el paciente está muriendo ahí. ¿Qué más riesgo puede ser? El asunto es que le di tratamiento al paciente en 3 días y saturaba casi 90% sin oxígeno. Obviamente todavía estaba un poco disneico. Hicimos una tomografía de control más o menos a los 10 días del tratamiento y la evolución fue espectacular. Espectacular. Si yo llego a presentar, bueno, es que el problema es que con ustedes solamente me veo, ¿no? Me veo cada 3 días, ¿no? Pero me gustaría, por ejemplo, estos casitos presentarlos, ¿no? Para que ustedes vean, son casos interesantes. Y el paciente ha mejorado, la tomografía ha mejorado, los gases arteriales han mejorado. Al tercer día, cuarto día que voy a pasarle visita, la conducta del paciente mismo, ¿no? Porque yo antes de empezar le dije, mire, no interesa que yo sea neumólogo o no sea neumólogo. Lo que se trata es de buscar alguna alternativa de tratamiento para su enfermedad. Y es lo que vamos a hacer. Y ya cuando regresé me dijo, sí, doctor, tiene razón, usted ya no quiero que venga neumólogo, usted tráteme, me dijo, ¿no? Así como una anécdota les cuento, ¿no? Porque se sintió bastante mejor el paciente. Miren, para terminar nomás la cosa, ahí hay una pacientita. Hay una paciente que tiene antecedentes de síndrome de Down, que tiene 32 años, pero la carita que tiene es una pacientita de 15, 16 añitos, una chiquilla, que le da COVID en enero, ¿ya? En enero le da COVID, y lo llevan a Cerro Julio. Supera el COVID, pero en las tomografías de control le encuentran a la paciente una bula gigante en el hemitoras derecho. Una bula gigante, más o menos de 10 centímetros, 10 por 12 centímetros, que está colapsando un poquito, todavía el ápice, el mediastino está desplazando un tanto. Y el paciente tratan de quitarle oxígeno, mejora del COVID, porque en enero estoy hablando, estamos en marzo ahorita, estamos llegando a abril ahorita, ¿ya? El paciente mejora el cuadro del COVID y luego quieren transferirla a medicina. Y hacen varias gestiones para transferirla. Y no quieren aceptarla. Y de repente un día me llaman a mí y me dicen, oh, ¿sabes qué? Tenemos un paciente que está acá por gusto, porque ya superó el COVID y no tenemos qué hacer con ella y tiene una bula y, por supuesto, le digo, la acepto, tráiganla. La traen a la pacientita con 1 litro de oxígeno, satura 94%, no tiene disnea, pero tiene obviamente su imagen de bula gigante, ¿no? El cirujano de tórax dice, por el momento no es tributario de tratamiento quirúrgico, dice el cirujano de tórax. Y entonces de repente escucho a los colegas que dicen, ay, ¿para qué han aceptado a esa paciente? Que se va a quedar mucho tiempo, que me va a aumentar la estancia, que no sé qué, que los han sorprendido. Ya, pues,
me enojan, ¿no? Me enojan y empiezo les digo, no, pero ¿qué les pasa, colegas? O sea, ¿qué sucede? ¿Nos vamos a preocupar por la estancia del paciente? Miren, chicos, ustedes no saben, pero nosotros en el servicio de medicina somos médicos internistas, todos somos médicos internistas. Hay mucha gente que no sabe qué cosa es un médico internista, y con justa razón. Nosotros tenemos la culpa, porque no hacemos las cosas como debe ser. Y en el hospital de Cerro Juli son médicos generales, el 90% o más, porque no hay médicos internistas para contratar para una zona COVID. El paciente no tiene COVID. ¿Qué hace el paciente que no tiene COVID allá? ¿Qué hace allá? ¿Dónde va a estar mejor el paciente? ¿En un lugar donde hay medicina general o en un lugar donde hay médico internista? ¿Quién le va a hacer mejor el diagnóstico, un tratamiento adecuado, una conducta adecuada? ¿Quién se va a pelear con el cirujano de toras para que lo opere o que no lo opere? ¿Ellos o nosotros? Es absurdo lo que piensan. O sea, la manera de pensar me decepciona un poco, ¿no? ¿Cómo pensar en la estancia que va a aumentar? El paciente está 2 días. Ahí, el día que he hecho guardia, el paciente sin oxígeno ya. Pero es lo de menos para mí. Para mí lo que me preocupa y lo que al parecer a nadie le interesa, ¿por qué una paciente de 32 años tiene una bula gigante? Entonces, no se preguntan. O sea, su pensamiento está en que, ay, la paciente se va a quedar tanto tiempo, nos va a aumentar la estancia, ahora para conseguir el oxígeno, la paciente no es de Arequipa, es de un pueblo, no me acuerdo, Condesuyos, no sé, que hay, ahora cómo lo vamos a mandar ya, el oxígeno, que no sé qué, olvídate de eso. Soluciona el problema del paciente, o al menos tratemos, capaz no se puede. Ahora, revisemos el tema. Para empezar, yo he estado revisando, yo no sé, obviamente, esto es otra cosa, ¿no? Nadie sabe de todo, ¿no? Yo empezaba a leer un poco qué pasa del manejo de bulas gigantes, ¿no? Clasificación. Y en primer lugar, el paciente requiere tratamiento quirúrgico. Y el cirujano ha dicho que no, ya nosotros cirujanos, hagamos una junta médica, presionemos de alguna manera. Esa sería la conducta adecuada. Por otro lado, ¿por qué ha hecho una bula a una paciente así? ¿Qué problema tiene? Entonces yo estaba leyendo que la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es frecuente en el mundo, y hay muchos casos en el Perú, se asocia a la presentación del caso de la paciente. Paciente joven, con una bula, que no se sabe por qué, porque no es fumadora, ella no fuma, obviamente que no fuma, y entonces hay que descartarle esta enfermedad, hay que hacerle estudios. Y eso es el asunto. Pongamos el paciente, ¿por qué tiene tal cosa? Preguntémonos eso y eso nos va a ayudar mucho en el paciente. Entonces, cuando tomas las cosas de una manera, un enfoque sin importar lo del, qué se puede hacer hay que ver qué se puede hacer por un paciente. Tienes decir, si se queda un mes, se queda 6 meses, no se va a quedar ese tiempo, ¿no? Pero eso es algo relativo, es algo secundario. No, nosotros no hospitalizamos a un paciente con fines de mantener una estancia corta. Eso no, pues, o sea, ya eso es una perversión de los ideales. ¿Y eso por qué sucede? Porque no hay un recordatorio de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? O sea, trabajamos así como por inercia, ¿no? Trabajar todos los días. Y hay un montón de casos así de más de 10 casitos bien bonitos en Yanaguara que merecen una valoración adecuada, diferente, un enfoque diferente, ¿no? En este tiempo nada más, hay más de 10 casitos así, como el que les he contado ya, 1, 2, 3, creo que les he contado como 4 o 5. Hay más que se pueden revisar y que interesaría mucho a los que están estudiando, por ejemplo, semiología, para que se den cuenta de algo, que reitero y reitero. Pregunto, a darle la importancia que corresponde a la anamnesis. La valoración clínica tiene que ser importante. No puede ser reemplazada la valoración clínica por un estudio. Los estudios, los exámenes, como su nombre lo dice, son auxiliares, de auxilio, de ayuda. No es fundamental, no es que eso es y ya. Y acá, en esta historia, regresando a nuestro caso, la paciente satura
La paciente le encuentran, en resumen, una paciente que le encuentran en su cuarto, había vomitado, saturando bajo. Yo reviso la historia y pregunto bien a la paciente y yo tengo ya una idea de lo que ha pasado, ¿no? Pero fíjense, hay una cosa interesante. El paciente llega y lo primero que piensan es en COVID. Y le hacen las pruebas moleculares, y le hacen las pruebas topografía y se aleja la posibilidad del COVID. Y entonces la hospitalizan en medicina y me llaman para que yo me haga cargo, ¿no? Este antecedente es muy importante, muy importante. La paciente recibió macrodantina por 5 días. Lo vio un médico porque tenía infección urinaria, aparentemente, ¿no? ¿No? Según los síntomas. Esto es, esto no es una forma de presentar un caso clínico, les adelanto. Simplemente yo agarré un pacientito que tuve, le tomé fotos a la anamnesis de la que me presentaron, le tomé fotos a los principales análisis, y la idea es aprender de esto. Así se presentó esto, yo no voy a cambiar, no voy a modificar las cosas, no voy a hacer cambios. Entonces, miren, hemoglobina 14. Es la fecha, si ustedes quieren ver ahí la fecha, es del año pasado, 16.600 glóbulos blancos, segmentados 86, si mal no veo, ¿no? Linfocitos 6%, plaquetas 97.000. Lo normal de plaquetas, si saben que es de 150.000, ¿no? 150.000 a 400.000, depende de los laboratorios. Entonces ya ustedes están viendo leucocitosis más neutrofilia más trombocitopenia. Si quieren hacer una pregunta acá, en cualquier momento, el caso, dudas del paciente, es el momento, ¿de acuerdo? Este es el control. No sé si es al día siguiente o a los 2 días. La hemoglobina 13, el hemograma había mejorado a 11.900, ¿ya? 11.900, y ya tenía, fíjense, 114.000 plaquetas. 114.000 plaquetas. A ver, un ratito. A ver, sigamos. Fíjense acá, la glucosa 84, normal, ¿no es cierto? La creatinina 1.74 y la proteína C reactiva 85. Y fíjense la fecha, 28 de agosto del 2020, año pasado, ¿no? Hay una cosa, yo tomo fotos normal, normalmente no debemos poner el nombre de la paciente porque esas cosas son privadas, pero como les digo, no era una cosa preparada que quería, no, simplemente es, en fin, es como esto va a quedar entre nosotros vamos a tratar de sacar alguna enseñanza al respecto del caso del paciente, ¿no? Entonces, reitero, ¿alguna cosa que ustedes quieran decirme? Ya. La siguiente. Una ecografía que dice riñones de tamaño conservado, adecuada diferenciación córtico-medular, de bordes lobulados, o sea que el riñón estaba bien en general, ¿no? Había microlitiasis, que no tiene mucho que ver, y había signos sugestivos de pielonefritis crónica derecha. Muy bien. Los gases arteriales. El sodio 140, el potasio 3, pH 7.4, PCO2 32, PO2 71, lactato 0,65.
Saturando 94. La paciente estaba en este momento, no refiere los gases cuánto, pero cuando ingresó estaba con 2 litros de oxígeno. 2 litros de oxígeno. A ver, ¿qué más? Eso hay. Preguntas. Yo les voy a hacer preguntas a ustedes, pero ustedes antes de eso, si tienen alguna duda, pregúntenme nomás, ¿ya? Yo acá voy anotando, y como ustedes no me preguntan, voy anotando unos datos. La presión de ingreso era, perdón, era 100,70. La frecuencia respiratoria, 24 por minuto. La saturación, cuando ingresó, 82, ya dije ya. ¿Qué más? La frecuencia cardíaca estaba en 98, más o menos, era irregular. ¿Qué más? ¿Qué más? Y la paciente, cuando llega, está desorientada en tiempo. Desorientada, acá me he equivocado. Pregunten. ¿Tienen alguna pregunta? El antecedente ya saben que es una fibrilación auricular. Ya, les pregunto entonces a ustedes. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? A ver, ¿por qué? Tenemos que sustentar cada cosa que uno haga. ¿Cuál es el diagnóstico y por qué? A ver. A ver, voy a preguntar mejor, ¿ya? Porque están muy callados y eso me preocupa. No sé si todo lo que digo no les da curiosidad, no les llama la atención, no sé. Cuando están muy callados, como les digo, me preocupo. O no me entienden. A ver, Carla, pregúntame algo o dime plantéate un diagnóstico o un diagnóstico o una pregunta. Es válido. Doctor, ¿si me puede regresar a la anterior diapositiva? Recuerden que esto que estoy preguntando tiene base en la teoría que hemos hablado ayer. O sea, no quiero que ustedes se vayan por otro lado, ¿no? Si ustedes ayer me han prestado atención, entonces ya no lograba entender que... de repente ahí la confusión. Cuando ingresa la paciente, tiene un examen de orina, ya saben, por ejemplo, eso debían haber preguntado, ¿no? Tiene un examen de orina con leucocitos más de 100 por campo, hematíes 10 por campo, mitritos positivo. Arasa leucocitaria positiva. Es el seguimiento que presenta el paciente. Entonces, les reitero que tiene que ver con nuestro tema, ¿no? Lo que estamos desarrollando. No va a tomar un caso de una cosa que no hemos conversado, no tendría sentido. Doctor, entonces se trata de una infección urinaria. Ya, perfecto. Estamos bien ya. Pero ya hemos hablado cómo es la clasificación de la infección urinaria. Justamente eso es el tema, porque nosotros tenemos que saber que existe no es un tipo, ¿no? Yo les decía que está mal poner infección urinaria a un paciente.
tenemos que colocar qué tipo de infección es. Ya estamos bien, ¿ya? Carla, es una infección urinaria. ¿Qué más? Te lo pongo de forma así. Es una cistitis, es una pielonefritis, es una ITU recurrente, es una ITU asociado a catéter, es una urosepsis, es una cualquiera de las cosas que te he dicho como no complicada o es complicada. Doctor, A ver, ¿tu doctor, nombre? podría ser Angie Isabel Ocola. Angie, Pues, dime. ¿podría ser asociado a una pielonefritis asociada a un diestrés respiratorio? Ya, estás muy bien, Angie. Perfecto. Pero algo más le falta a la pielonefritis. Si fue una pielonefritis. No estoy diciendo que lo sea, porque los demás van a decir, ya está hecha la respuesta. No. Estás muy bien, estás en el camino, pero no exactamente. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Entonces, mira, ahí, a ver. Carla me ha dicho que es una infección urinaria. Ya, está bien. Como término general, está bien. Angie me ha dicho que es una pielonefritis, que también, ¿ya? Tiene criterios seguramente, porque, ¿no? Podemos revisarlos ahorita, pero no quiero todavía concluir. A ver, Carlos Zabalaga, ya me has contestado bien. Puede ser una sepsis, un foco urinario. Ya, estás mejor aún. ¿Y por qué? A ver, si me respondes. Bueno, porque, por ejemplo, bueno, por lo que hay, dijo que había orina, eh, hay bastante lo que es por campo, de infección urinaria. eh, bueno, por los, eh, la creatinina también está bastante elevada con 1,74. Eh, Ya, está bien, muy bien. A ver, alguien más, a ver, Rosa Paredes. Rosa. Doctor, ¿podría Pregunta. explicarlo lo que es como dijo que la nefritis aguda? Bueno, ¿Una qué? la pielonefritis aguda. Ya, pero ¿qué más? Pielonefritis aguda, ¿qué más? Doctor, ¿podría ser una pielonefritis complicada? Complicada, ya. Para empezar, tenemos las cosas ya un poco más ordenadas. Es complicada. ¿Quién me ha dicho, quién me ha respondido? Camila Zúñiga. Camila. Camila, muy bien. Es lo que quería, o sea, que ustedes, al final, ay, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Ah, sí, es lo que yo quería que ustedes, terminen reconociendo. A ver. A ver, estoy anotando acá, se me fue algo. Camila, muy bien, Camila. Entonces, lo que les decía es que considerar que es complicada, es un término importante. Ayer he recalcado varias veces, ¿no? No complicada, infección urinaria, ya. Lo que dijo Carla al comienzo, perfecto. Nadie me va a decir cistitis, perfecto, que nadie me ha hecho cistitis, porque no he dicho que tiene disuria, poliaquiuria. Los síntomas están ahí descritos, ¿no? El paciente viene por compromiso de conciencia, ¿no? El paciente viene por presentar aparentemente un cuadro de hipotensión, ¿no? Porque se perdió el conocimiento, ¿no? Entonces, claro que cuando viene ya la presión estaba bien, pero seguramente ha estado hipotensa, ¿no? Eso ya es una especulación. Entonces ya jamás podía ser una cistitis, tiene que ser una
pielonefritis. Si fuera una pielonefritis, tendría que ser complicada, obviamente, porque tiene 88 años, tiene arritmia cardíaca, ya les reitero, solamente sería no complicada en la situación que sea, que tenga que ser mujer, que tenga que ser premenopáusica y no gestante, y sin ninguna anormalidad en el tracto urinario, fisiológica, anatómica, ni tampoco ninguna comorbilidad. Entonces ella diría, pues obviamente es complicada, ¿no? Eso tienen que reconocer. Entonces, yo les cuento algo más, ¿ya? Para que la paciente en realidad hace una semana presentó malestar general, escalofríos, dolor lumbar. Fue a un médico particular y el médico le hace un examen de orina y le encuentra que tenía leucocituria, nitritos, todo lo que más o menos parecido al examen que les acabo de mencionar, y le receta, le diagnostica infección urinaria y le da tratamiento macrodantina como tal, como dice la historia. ¿Cuál es el problema? El problema que yo ya también les mencioné ya en la clase teórica. La macrodantina no llega al tejido renal, no sirve para el tratamiento de infección tipo pielonefritis. Y la paciente ya tenía pielonefritis. Entonces, la paciente ha llegado a esta circunstancia justamente por la idea de que todas las infecciones son iguales y todas se tratan igual. ¿Ya? Eso es un aprendizaje que quiero que ustedes se lleven. Entonces, tiene consecuencias cuando uno no sabe cómo tratar una infección urinaria. Tiene consecuencias cuando uno no sabe diagnosticar el tipo de infección urinaria. Así como les decía que no todas las infecciones urinarias se tratan con amikacina, tampoco no todas se tratan con macrodantina. La macrodantina está muy bien para cistitis, pero no para pielonefritis. ¿Y qué sucedió con el paciente? El paciente ha hecho un cuadro de, como ha dicho bien Carlos, sí es una pielonefritis, pero la pielonefritis ha ido más allá y se ha convertido en una sepsis. Entonces alguien más me dijo también compromiso respiratorio. Perfecto. La sepsis. Entonces yo les recuerdo lo que hablamos de urosepsis, que tal vez fue breve, ¿no? Pero les recuerdo, a ver, ¿dónde están? Ya. Voy a compartirles una diapositiva donde justamente está. A ver, un minutito. Ya. Yo les presenté este cuadrito y van a ver cómo se cumple en el paciente. Este cuadro, o algo parecido. Bueno, no sé si es esta presentación, pero les presentaba algo parecido. Dice, sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Para la aplicación clínica, la disfunción orgánica puede estar representada por un aumento de la puntuación de la evaluación secuencial de la insuficiencia orgánica, llamada SOFA, con 2 puntos o más. Para la evaluación rápida, se debe aplicar la puntuación de QIT-SOFA. ¿Y QIT-SOFA qué parámetros mide? Frecuencia respiratoria, yo les he dicho que el paciente tenía 24, es un punto. Alteración del sensorio, les he dicho que el paciente estaba desorientada, y presión arterial tenía 100/70, menor o igual a 100. El paciente tenía 3 puntos de QIT-SOFA. Entonces, el siguiente parámetro es aplicar SOFA. Y podemos aplicar, a ver, yo les expliqué el PAFI del paciente, ¿no? ¿Qué cosa es PAFI? Sáquenme el PAFI del paciente. A ver, chicos, ¿quién me puede sacar el PAFI del paciente? Tenía PO2, vamos a poner, no me acuerdo bien, pero creo que estaba como 70
Vamos a ponerle 70. Y FiO2 recibía 2 litros de oxígeno por cánula binasal. Con esos datos, sáquenme el PAFI del paciente. Disculpa, doctor, ¿podría volver a repetir? A ver, sí les expliqué ayer qué significa el PAFI, o no me han entendido. Les explico nuevamente. Es la relación que existe entre la presión arterial de oxígeno y el FiO2 que recibe el paciente. Entonces, ustedes calculen el PAFI de nuestra paciente del caso clínico, que tenía un PO2 de 70, vamos a poner, 70, no me acuerdo si fue menos, pero no creo que haya sido más, 70, y vamos a poner que recibía 2 litros de oxígeno por cánula binasal. Y quiero que me saquen el PAFI. Si alguien sabe, si no, le sigo explicando. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo sacar? Ya. Una división. No te escuché, perdóname, no te escuché. Simplemente no es una división. Simplemente es una división. Sí. ¿Cuánto es? 35. 35. No, muy bajo. 350. 150 debe ser. Ya, a ver, ¿quién me ha dicho 150 primero? ¿O quiénes me han dicho 150 ahorita? Quiero que me digan cómo ha sacado. Renata, ¿cómo ha sacado? No es la división de 70 entre el FiO2, que es el 2%, por 100. No. El PO2 70 entre el FiO2. ¿Pero cuántos FiO2 tiene el paciente? 2%. No. Estaba cerca, estaba cerca. Ya, les voy a explicar nuevamente lo del FiO2. Cuando las personas, bueno, cuando nosotros estamos respirando, en este momento que estamos respirando nosotros oxígeno, de todo el aire que estamos respirando, solo el 0.21 es oxígeno, dado en forma de fracción. ¿Ya? Este 21% que es de oxígeno puede aumentar en condiciones de que se administre oxígeno al paciente. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un paciente que tiene una saturación baja, como el caso de nuestra paciente, sueles empezar administrando oxígeno por un sistema de bajo flujo que se llama cánula binasal. Hay otro sistema de alto flujo que se llama sistema Venturi. Hay un sistema de bajo flujo que se llama máscara con reservorio. Y hay un sistema actualmente que se está usando mucho, que es la cánula binasal de alto flujo, que es un sistema que están usando en los hospitales para manejar el paciente con COVID. Entonces, cada sistema tiende a darte más cantidad de FiO2 y más cantidad de flujo de oxígeno. Hay dos indicadores. ¿Qué porcentaje de todo el aire que recibes es oxígeno? Y con qué cantidad de velocidad se te proporciona este oxígeno, que se llama flujo FiO2. Entonces, lo más básico es la cánula binasal de bajo flujo. La cánula binasal, una bigoterita, conectas al balón de oxígeno con un manómetro, con un humidificador, y 1 litro le sube del 0,21 al 0,24. 2 litros le sube al 0,28. 3 litros al 0,32. 4 litros al 0,36 y 5 litros al 0,4. Lo máximo que te da una cánula binasal, así le suba 6, 7 litros, va a ser 0,4 de FiO2. Como el paciente
tenía 2 litros por minuto, está recibiendo punto 28. Entonces, si tú divides 70 entre punto 28, que es la fracción que está recibiendo el paciente de FiO2, 250. Entonces, nuestro paciente tiene un PAFI menos de 300 en el score de SOFA. Tiene 2 puntos acá. ¿Ya? Miren, tenemos 2 puntos de SOFA. Sí está claro eso, ¿no? Para seguir avanzando. O le repito. Doctor, una consulta. La relación, o sea, creo que comienza como estado basal en el oxígeno, la proporción 0.21, y por cada litro va aumentando. ¿Es constante o varía? Sí, o sea, comprende que no es una situación tan real. Es más o menos un cálculo. Entonces, se ha tomado que con 1 litro sea 0.24, luego 0.28, 32, 36, 0.4. Como que te aumentas 0.4 por cada litro de oxígeno, ¿ya? Por 2 motivos. Porque es muy cercano a lo real, porque es fácil de que uno pueda recordar. No es igual con máscara Venturi. Venturi te da 35%, tiene una válvula que mide, y tú decides cuánto le das FiO2. No es que aumentas los litros y aumenta el FiO2 como la cánula, es diferente, sí, sistema diferente. Para efectos, no vamos a hablar porque nos extendemos mucho en el tema, vamos a quedarnos que la cánula binasal por cada litro te aumenta 0.4. ¿Bien? Muy bien. Gracias. Ok, si está claro esa parte, sigamos con esta paciente. Las plaquetas de la paciente tenía, acuérdense, 97.000, 93.000, 94, lo que sea, es menos de 100.000. Tendría 4 puntos, ¿no? Fíjese, bilirrubinas no le he pedido. A mí es un error. Yo debía haber pedido paciente con sepsis, tengo que pedir bilirrubinas para calificar mi paciente con SOFA. La presión arterial, la paciente tenía una PAN mayor a 70, ¿ya? Porque tenía 110,70, o sea, tenía 0 puntos acá. La escala de Glasgow, no les he dicho, ustedes podrían haber notado, ¿qué escala de Glasgow tiene? El paciente como estaba, tenía de 13 a 14, tenía 1 punto, ya serían 2, 4, 5 puntos. Y la creatinina, la paciente tenía 1.7, y acá te da 1 punto, porque 1 punto es de 1.2 a 1.9. Entonces tenía 1 punto, 2 puntos, acá no le había pedido 6 puntos de SOFA. Y ya hemos dicho que con 2 puntos es suficiente para hablar de sepsis. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico final de nuestra paciente? La paciente tiene una infección del tracto urinario, 2 puntos, urosepsis. ¿Qué debíamos haber hecho en la paciente que de repente no hemos hecho? Siempre hay que buscarla, que se debía haber pedido hemocultivo, que no se pidió. Obviamente urocultivo, que sí se pidió, salió negativo porque ya el paciente estaba con antibióticos. Me faltó pedir las bilirrubinas para valorar. De repente el paciente elevó las bilirrubinas y tenía más puntaje aún. Entre más puntaje, recuerden, hay mayor mortalidad. ¿Ya? Y estudio de imagen se pidió. Hay que pedir, todo paciente con sepsis o pielonefritis complicada, tienes que pedir estudio de imagen para ver. Pero ya regresando a nuestro caso, la paciente felizmente evolucionó de forma favorable. La parte respiratoria se solucionó enormemente. La radiografía de tórax no mostraba ninguna lesión importante. Parece ser que el problema de la saturación era como una injuria pulmonar leve, aunque acá tenía 2 puntos, pero era una injuria pulmonar que se resolvió rápidamente con la administración de antibióticos. O sea, no tenía neumonía, sino estaba haciendo una afectación pulmonar por sepsis. Y entonces aquí les reitero para que ustedes tengan claro qué cosa es una sepsis. Una sepsis es un paciente que tiene un foco infeccioso y como consecuencia de ello presenta disfunción de órganos.
que ponen en peligro la vida del paciente. Y la forma de medir la disfunción de órganos, la más recomendada, lo que se ha establecido, es aplicar SOFA y Quick SOFA. Primeramente Quick SOFA y luego SOFA. Entonces, estos se llaman criterios. Entonces, cuando una persona ingresa tú no puedes decir, es una urosepsis. ¿Por qué? Ah, sí, porque la veo mal. No, existen criterios. Y los criterios te ayudan a definir mejor las cosas. ¿Ya? También ustedes tienen que recordar que los criterios no son estáticos, no es que ahí quedó, ya, esto es así, y cuando ustedes acaben, sean residentes, va a ser así. De repente va a cambiar. Claro que yo tengo bastante, yo cuando estudiaba medicina, ahí me enseñaron esto. Me decían, criterios de sepsis. Me hacían repetir. ¿Cuáles son? 2 de 4. Temperatura mayor a 38, frecuencia cardíaca mayor a 90, frecuencia respiratoria mayor a 20, leucocitosis mayor a 12.000, menos de 4.000 o más de 10 bastones. De memoria sabía esto. Ya no sirve. Esto eran lo que llamábamos SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Un paciente tenía sepsis si tenía 2 o más criterios de SIRS ante un foco infeccioso. Ya ha cambiado. En el 2001 sacaron unos criterios modificados y digamos, este sería como el tercer consenso que ha salido el 2016, para que sepan ustedes también. El 2016 sobre el diagnóstico de sepsis, ¿no? Que ahora hablan de SOFA. Entonces, cuando ustedes estén hablando de sepsis, tienen que remitirse a disfunción. ¿Y cómo miden disfunción? Con la puntuación en una escala que se llama evaluación secuencial de la insuficiencia orgánica, SOFA. Muy bien. Eso es el caso clínico. ¿Qué horas son? Son las 10. ¿Tenemos tiempo todavía? No. Ya, vamos a... ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. El paciente también tenía la proteína C reactiva elevada. Eso también podría ser importante evaluar cuando el paciente, o sea, hay sospecha de infección. Sí, es muy, muy buena pregunta. Sí. ¿Por qué hemos pedido proteína C reactiva? La proteína C reactiva es un marcador de inflamación. Entonces, cuando hay sepsis, la PCR se eleva. Ojo, no es un criterio de sepsis. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la importancia de una proteína C reactiva si no me sirve como para diagnóstico de sepsis? ¿Sabes para qué me sirve? Para evolución. ¿Qué pasa? La PCR, si empieza el paciente con 85 y al día siguiente o a los 2 días me sube el doble, o lo que sea que me suba, no está bien. Yo puedo decir, estoy manejando mal mi sepsis, el antibiótico que estoy usando no está coberturando bien, tengo que cambiar mi espectro de terapia antibiótica, etc. Pero si la PCR en 48 horas baja mucho, yo ya estoy tranquilo, porque digo, está yendo bien la paciente, ¿no? Claro, con otros parámetros más, no solamente la PCR, la paciente puede estar mal, ¿no? Primero, viendo la paciente, y luego correlacionar con todo, ¿no? Esta paciente se fue con creatina normal. No sé por qué no le tomé fotos a todo, debí haber tomado las fotos a todo, no me acuerdo, la verdad. Supongo que fue que la vi, tomé y después cuando le di alta ya me olvidé de haber tomado, pero lo que me acuerdo de la paciente es que se fue excelente, se fue bien, sin oxígeno, con una creatinina completamente normal, con unas plaquetas completamente normales y con una PCR prácticamente negativa. ¿Ya? Entonces, la PCR es la utilidad. No tanto vale cuánto ha elevado al inicio, sino todos los estudios apuntan a que es más importante saber si baja al control o cuánto baja el control, ¿no? Si no baja o baja poco, es preocupante. Si baja más de la mitad del valor inicial, entonces estás seguramente en el camino correcto de tu tratamiento. Y no solamente sirve para
para monitorizar pacientes con sepsis. Lo utilizamos mucho para pancreatitis, con iguales respuestas. Y no solamente para pancreatitis, también para enfermedades inflamatorias, por ejemplo, de tipo autoinmune. Tienes una vasculitis, vas viendo la PCR cómo está yendo. Y seguramente la PCR va a caer cuando el paciente esté mejor también. Muy bien. Ahora sí, tenía que hacer hablar sobre semiología. Ojalá que nos alcance. Tengo media hora. Bueno, avanzaremos lo que podamos. Mañana, ¿qué se llama? Mañana me toca trabajar en la mañana. En la tarde haríamos la clase. Bueno, vayan pensando la hora. Puede ser en la tarde o puede ser en la noche, ¿ya? La última clase. ¿Qué vamos a hacer en la última clase? Bueno, no sé, no creo que terminemos de hablar de este tema, de semiología. Si no terminamos, lo terminamos mañana, pero sobre todo les voy a hacer preguntas a cada uno de ustedes sobre los temas que hemos desarrollado. ¿Qué temas hemos desarrollado? Hemos hablado sobre examen de orina y sobre infección urinaria y bacteriuria sintomática. ¿Ya? Y ahora, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre semiología del aparato genitourinario, sobre esos temas, obviamente. Yo no voy a preguntar nada de lo que no hayamos desarrollado. Esa es mi política, digamos. No los va a sorprender con cosas raras, ¿no? Y el propósito del caso clínico que les he presentado era en relación a lo que habíamos hablado ayer. No era otra cosa que no. Y a veces si me extiendo en otras cosas, en otras áreas, es porque tiene relación. Bueno, la exploración física que se debe realizar a un enfermo renal seguirá la misma sistemática que llevamos a cabo para cualquier paciente. Realizaremos una mala valoración del paciente si limitamos la exploración física al aparato urinario, ignorando las manifestaciones clínicas de otros órganos y sistemas que pueden afectarse y en consecuencia de la lesión del aparato urinario o de una enfermedad generalizada. La cara del paciente puede orientarnos. Una faz pálida y angustiada en un paciente inquieto es típica de dolor vegetativo, como el cólico nefrítico. La piel rugosa, seca, sin elasticidad y de color cobrizo es típica de la insuficiencia renal. La ginecomastia puede ser secundaria a un tumor adrenal o a un tumor del testículo. La distribución anómala del vello pubiano en el varón con una distribución feminoide escasa apuntan hacia algún tipo de disgenesia o endocrinopatía. Los edemas. El edema se debe a una retención hidrosalina que puede tener numerosas etiologías. El de origen renal no tiene características semiológicas propias. La localización está de modo preferente en el tejido celular subcutáneo. El edema se acumula en las partes en declive del organismo por efecto gravitatorio. El edema reciente suele ser blando e indoloro y deja una profunda fobia a la presión digital y se distribuye de manera simétrica y bilateral. El edema en el paciente con síndrome nefrótico suele ser un paciente que está en anasarca, es decir, edema generalizado, ¿no? Generalizado. La cara, los brazos, las piernas, ¿no? El paciente que tiene una afectación de tipo, más que un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, suele tener edema a predominio de miembros inferiores. Y el paciente que tiene edemas por hipoalbuminemia, que pueda ser secundario a un problema renal o a otro problema, no interesa, pero el edema se localiza en zonas de declive. El paciente está echadito y tú de repente no ves mucho edema, le volteas y la parte sacra está llena de un tejido muy abundante en líquido. El edema moderado se descubre por la mañana en la cara, sobre todo en la región palpebral. Edema periorbitario, mientras que a lo largo del día, si el enfermo permanece levantado o tiende a acumularse en los malleolos y la cresta tibial anterior. En los pacientes en cama debe buscarse en el dorso y en el área sacra. En el edema intenso, el edema invade la totalidad de los miembros inferiores, inclusive infiltra los genitales externos y la abdominal. Por ejemplo, los pacientes, he tenido ahorita hace poco pacientes con cuadros de enfermedad hepática, cirrosis, ¿no? Y los pacientes tienen un edema testicular terrible, ¿no? Se obstruye el meato urinario, ¿no?
muy marcados los edemas, ¿no? En los pacientes, ¿no? En los casos de edemas masivos, se puede generar una anasarca por oclusión de más de 15 litros de agua en el organismo, ¿no? Los enfermos renales pueden presentar acumulación de líquido en otros lugares, además del edema de tejido subcutáneo, como son los edemas intensos que se acompañan de hipoproteinemia, que presentan acumulación en caserosas, en las pleuras, hidrotoras, en la cavidad peritoneal ascitis e incluso en el pericardio. La hipertensión arterial puede ser una manifestación de las enfermedades que afectan el parénquima renal o secundaria a una estenosis de la arteria renal. Tú tienes un paciente, por ejemplo, que puede ser hipertenso de tipo esencial, que el 90% de los casos no tienen nada que ver con un problema específico renal, pero puede tener una hipertensión secundaria, que sí se puede ver a una estenosis de la arteria renal, por ejemplo, entre otras. Entonces, cuando valores un paciente hipertenso, tienes que buscar si existen criterios para pensar en hipertensión secundaria. Hipertensión secundaria. Si el paciente presenta elevación de las cifras de tensión arterial, deberíamos valorar si existen signos físicos que revelen el grado o repercusión de la hipertensión en otros órganos, ¿no? Lo que se llama los órganos diana, ¿no? La hipertensión puede originar daño renal, puede originar daño neurológico o daño cardíaco, ¿no? Entonces, hay que evaluar si el paciente tiene afectación de órganos diana. La nueva clasificación de hipertensión, ahí en general van a encontrar ustedes dos tendencias o marcadas, la europea y la americana. Y obviamente yo pongo la americana porque estamos en América, en el continente americano. Recuerden que las cifras de presión alta tienen que ver mucho con la población estudiada, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, es una guía, ¿no?, de la Asociación Americana del Corazón, o sea, los norteamericanos, pero aquí nos podríamos parecer más, no sé, ¿no? Habría que considerar eso, ¿no? Los europeos obviamente están más lejanos, ¿no? Pero en todo caso, la idea, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es que consideren hipertensión con niveles más bajos, esa es la tendencia. Para esta guía del 2017, la presión normal es menos de 120, la sistólica, y la diastólica menos de 80. Elevado se considera 120 a 29 la sistólica y menos de 80 la diastólica. O sea, con una presión de 120 ya se llama normal elevado le llaman. Y ya para simplificar, la hipertensión se ha considerado grado 1 y grado 2. Grado 1, cuando la presión está 130 a 139, y la presión diastólica sigue de 80 a 89, ¿no? Y grado 2, cuando la presión sistólica es mayor a 140 y la presión sistólica es mayor a 90. Entonces ya no hay tanta graduación, grado 3, grado 4, nada. Simplemente el paciente cuando tiene presión arterial mayor a 140 o mayor de 90 ya es estadio 2. Y punto. Y punto. Esto es un cuadro donde demuestra la incidencia de hipertensión, ¿no? Con niveles de 130 a 80 y con niveles de 140 a 90. Si considera 130 a 80, hipertensión arterial nivel 1 sería se ha encontrado 48% en hombres y mujeres 43%, una prevalencia alta. Y en razas, en hispánicos, que nosotros teníamos por acá, digamos más acerca de esto, sería 44% para varones y 42% para mujeres. Y con esta consideración de la presión estadio 2 según la AJA, tendríamos 27% en varones y 32% en mujeres. Claro que si consideras la edad, por ejemplo, si te vas a la edad, con más de 75 años, el 80%, aproximadamente más del 80% ya es hipertenso. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, la población, la hipertensión arterial es algo muy frecuente, se van a topar muy frecuente. Y si no saben tomar la presión y no saben la clasificación actual de hipertensión, es como estar perdidos, ¿no? Porque es algo tan como la diabetes, ¿no? Si no saben cuál es el valor normal de glucosa, están perdidos, ¿no? La diabetes es el 20%, bueno, el 15%, depende de los estudios que se han realizado, ¿no? Y quieren ser más optimistas, el 10% de la población tiene diabetes, y eso es un montón, ¿no? Es un montón. La medida de la presión arterial se debe hacer con aparatos debidamente calibrados.
esfingomanómetro de mercurio o aparato electrónico validado, ¿no? Sentar al paciente con el brazo apoyado a la altura del corazón. En determinadas circunstancias puede ser necesario medir la presión en decúbito supino y en ortostatismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo medir la presión en decúbito supino y en ortostatismo? A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué medir la presión sentado y la presión echado? Doctor Carlos Balaga, porque una persona puede estar ortostático o clinostático, entonces al momento de pararse, el cambio brusco de presión puede hacer como que la persona se pueda desmayar. Es como que va a cambiar la presión de que esté echado cuando esté parado. Muy bien. Eso se llama hipotensión ortostática. ¿Cómo te llamas? Carlos Balaga. Carlos, ya, Carlitos. Muy bien, Carlos. Muy bien, Carlos. Estás muy bien en general con todas tus respuestas. Eso se llama hipotensión ortostática. Para eso tomas la presión en esas circunstancias. Hay una cosa que tengo que decirles, ¿no? Una cosa que también, así como les hablaba de que las infecciones urinarias se manejan en forma, en general, se manejan mal, ¿no? Todo es infección urinaria, todo sedimento se considera infección, no se considera si es alto o bajo, etc. Bueno, acá pasa algo parecido, ¿no? La creencia de que el paciente con dolor de cabeza tiene hipertensión. Si ustedes buscan un capítulo de cefaleas, si ustedes buscan cefalea como cefaleas, no van a encontrar que la hipertensión sea la causa prioritaria de cefalea. Van a encontrar seguramente enfermedades de tipo migrañosas o de tipo tensionales o cefalea en racimos o en ancianos buscar arteritis de células gigantes, cosas interesantes. Pero no, pues la hipertensión no es la causa de cefalea. Cuando el paciente va con dolor de cabeza al hospital, le toman la presión y la presión está un poco alta, y asumir que la presión está causando el dolor de cabeza, eso es un error. Normalmente es un error. Lo que sucede con el paciente es que está haciendo hipertensión porque tiene dolor de cabeza. Y porque acá está la explicación. O sea, el paciente para hacer diagnóstico de hipertensión tiene que estar tranquilo, no haber fumado, no haber tomado café, ¿no? Estar en reposo. Entonces, un paciente que va a la emergencia, no digo que no tome la presión, hay que tomar la presión, si el paciente va por emergencia hay que tomar la presión, pero no malinterpreten, ¿no? Porque llega el paciente con dolor de cabeza, la conducta inadecuada es la siguiente. El paciente va con dolor. ¿Qué ha pasado? Estoy con dolor de cabeza. Ya, tensión. 140-90. Ah, estás con la presión alta. Tómate un captopril sublingual. Ese es el error. Está bien, tiene la presión alta, pero ¿por qué piensas que esa presión está causando el dolor de cabeza? Y segundo, ¿por qué quieres darle un captopril sublingual si no tiene diagnóstico de hipertensión el paciente? Hay que hacer un diagnóstico adecuado. En condiciones basales tienes que tomar la presión y cuando sea hipertenso el paciente, ¿qué vas a lograr bajando la presión 140, 90? ¿Qué va a suceder? Le vas a mejorar, el paciente va a vivir más tiempo, le vas a mejorar la morbilidad, ¿no? En absoluto, ¿no? En absoluto, no cambia nada. Por eso también estoy en contra, yo, cuando utilizan captopriles condicionales de acuerdo a presiones altas, ¿no? Si el paciente tiene una presión alta, hay que preguntarnos por qué tiene la presión alta. Y no estar bajando la presión por bajar. De repente tiene la presión alta porque tiene un infarto. O de repente tiene la presión... A ver. Sí me están escuchando, ¿no? Porque se me fue la tola, parece así. Sí, doctor. Okay. Sí, entonces les decía que la presión, la presión hay que considerarla bien, en qué circunstancia la estás tomando. No puedes asumir ya que la presión es la causante de los síntomas del paciente, de ninguna manera. Y estas son las condiciones
en las cuales se debe tomar la presión. La insuficiencia renal, recuerden ustedes, normalmente no da manifestaciones salvo cuando la función renal está a menos del 25%. Los signos de la insuficiencia renal son muchos. La gente también cree, ¿no? Estaré mal del riñón porque me ha salido manchitas en la cara o me está quemando la parte del pie. Realmente no existen síntomas. Lamentablemente, un daño precoz renal no te va a dar, síntomas. Por esa razón, se utilizan los pacientes que tienen factores de riesgo, hipertensos o pacientes diabéticos, utilizamos la tasa de albuminuria creatinina en orina, que ya les he dicho que lo normal es menos de 30, de 30 a 300 es micro y más de 300 es macro albuminuria, ¿no? Eso es lo que se utiliza para considerar un paciente que tenga algún daño renal, porque no puedes basarte en los síntomas, ¿no? Lo cual de los síntomas no te va a dar. Cuando ya te dé síntomas el paciente, ya es porque ha elevado la urea, está con náuseas, con vómitos y ya no tiene sentido mucho. O sea, lo que uno trata de hacer es detectar tempranamente el daño renal para poder hacer cambios y prevenir la progresión. Pero si el paciente ya tiene los síntomas, ya te falla renal, ya no te queda mucho que hacer. De repente mandarlo al nefrólogo para que empiece terapia de reemplazo renal o piense en un trasplante renal, ¿no? Pero para prevenir el que siga dañando hay que hacer diagnóstico precoz. Y no puedes esperar síntomas, ¿ya? No puedes esperar síntomas. Tienes que buscar factores de riesgo y empezar a utilizar pruebas de detección de daño renal. Dice que esto ya el paciente cuando tiene daño establecido tiene la piel pálida, el pelo adquiere coloración pajiza, tiene equimosis, lesiones por rascado, ¿no? Puede haber epistaxis, hemorragia gingival, el aliento es urémico. Esto es una cosa interesante que normalmente yo les hacía una clase cuando me tocaba tocar este tema son una clase solamente para hablar de función renal, ¿no? Pero como no tenemos suficiente tiempo, les presento esta diapositiva que dice lo siguiente para que ustedes se acuerden. ¿Cómo medir la función renal en un paciente? ¿Cómo establecer cuál es la filtración glomerular del paciente? ¿En base a qué? Antes se utilizaba la dosaje de creatinina en orina y luego depuración de creatinina. No, ya no se hace eso, les digo. Ya no se hace eso. Lo que se explica es una fórmula. Lo que se ha demostrado que la mejor fórmula para medir la función renal, el filtrado glomerular, es medir utilizando la fórmula de MDRD. MDRD7 es mejor que la MDRD abreviada, es mejor que la forma de Crocop-Gault, y es mejor que la depuración de creatinina que está al último, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran utilizar una manera de medir la función renal o el filtrado glomerular de un paciente, utilicen MDRD, es la mejor. Obviamente, esto se ha comparado. Para tomar esta conclusión, hay estudios que se han hecho, ¿no? En pacientes importantes, en número de pacientes, y comparando con una medida ideal que es con yodo marcado, ¿no? Porque, ¿cuál es la fórmula ideal? La fórmula ideal son fórmulas normalmente que no se aplican en forma práctica, pero que te sirven para estudios. Por ejemplo, esta que les digo acá, ¿no? Con el yoalamato, que es un yodo marcado, que puedes tú identificar en forma precisa el filtrado glomerular. Y luego comparas acá qué prueba se acerca a esto, que es ideal. Y se ha demostrado, reitero, que la MDRD7 es la más recomendada para medir el filtrado glomerular. ¿Y cómo se diagnostica enfermedad renal crónica? Esto también ya creo que les he dicho, pero les digo nuevamente. Es un paciente que presenta alteraciones de la estructura o función renal durante más de 3 meses. ¿Cuáles son los criterios para enfermedad renal crónica que tienen que persistir durante más de 3 meses? Albuminuria elevada, la importancia de pedir albumina,
alteraciones del sedimento, alteraciones electrolíticas, alteraciones estructurales, histológicas, alteraciones estructurales en pruebas de imagen. Por ejemplo, lo que decía, ¿no? Una ecografía que ve el riñón pequeño, etcétera, ¿no? Trasplante renal ya por sí es un criterio para hablar de marcador de daño renal. Y cuando hablas de filtrado glomerular disminuido, cuando la tasa de filtrado está a menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. ¿Cómo calculas esto? Con la ecuación de MDRD. ¿Dónde está esa ecuación? Fácil. Ustedes van a un aplicativo, ponen por ejemplo, yo tengo Nefrocal se llama, un aplicativo. Cuando veo un paciente que tiene alteración de la función renal, una creatinina elevada, aplico Nefrocal, busco en esta aplicación tengo la fórmula de Crocroft-Gold, tengo la de CKD y tengo la MRD, aplico la MRD, pongo los datos del paciente y me sale el filtrado glomerular. Y de acuerdo a eso, entonces lo que hago es identificar cuánto tiene de filtrado y lo catalogo como estadio G1, que no sería, porque el G1 tiene más de 60, G2, G3, que tiene A y B, G4 o G5, ¿no? Que son la clasificación de falla renal. Cuando ustedes tienen que acostumbrarse a eso también, ¿no? Cuando hablas de función renal, dice, falla renal crónica. No, pues, ¿no? ¿Y qué estadio? No es igual a un paciente que tiene un filtrado glomerular 59 a uno que tenga 15. Tienen que poner qué estadio tiene. Igual, falla renal aguda, ¿no? Tiene que poner 1, 2 y 3. Ya hemos dicho cuáles son, cómo se clasifica también en la clase pasada, ¿no? Cómo clasificas una u otra. Ahora hablaremos un poco de síntomas del tracto urinario inferior, los síntomas se dividen en síntomas de llenado, miccionales o de vaciado y postmiccionales. Síntomas de llenado son los que se perciben durante la fase de llenado vesical, incluyen frecuencia diurna y nocturna. La frecuencia diurna aumentada cuando el paciente manifiesta que sus micciones son muy frecuentes durante el día. Esto equivale a poliacuria. Por ejemplo, infección urinaria. Por ejemplo, una diabetes descontrolada, ¿no? Puede tener síntomas urinarios, ¿no? Entonces tienes que identificar si, además de frecuencia, tiene urgencia, ya el paciente tendría síntomas más claros de infección urinaria del tracto urinario inferior, ¿no? Urgencia cuando el paciente se queja de la aparición súbita de un deseo miccional claro e intenso y difícil de demorar. Nocturia cuando el individuo se queja de que precisa despertar durante la noche para ir una o más veces a orinar. Incontinencia, manifestación por parte del paciente de escape a la orina. Y puede ser incontinencia por factores desencadenantes, impacto social, medidas utilizadas para las pérdidas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema más, no me he querido meter más sobre incontinencia urinaria porque es un tema muy grande, simplemente que sepan ustedes qué significa. Enuresis, escape de la orina, cuando ocurre en la noche se llama enuresis nocturna. Incontinencia urinaria continua es la permanencia, pérdida de orina. Síntomas de vaciado, esos se presentan, por ejemplo, en pacientes con hiperplasia prostática, chorro débil, micción en regadera, chorro intermitente, retardo o dificultad en el inicio de la micción, resultado de un retraso de la aparición del chorro miccional, esfuerzo miccional, son síntomas que ustedes tienen que considerar en pacientes que tienen un cuadro obstructivo de la vía urinaria, generalmente en varones, hiperplasia prostática. Síntomas postmiccionales, sensación de vacío incompleto, goteo postmiccional. Y vamos a terminar con las técnicas de exploración renal. La inspección aporta pocos datos, pero en ocasiones puede descubrir la presencia de tumoraciones en uno o en ambos lados del abdomen, hipocondrios y flancos. Normalmente los riñones no son palpables. Existen maniobras clásicas que son útiles principalmente para demostrar la ausencia de riñones palpables. O sea, cuando ustedes van a aplicar un método, no significa que van a palpar el riñón, sino que más que nada van a descubrir que el riñón no está grande y no se puede palpar. Los principales están ahí,
el método bimanual de Guyon, el paciente en decúbito dorsal con las piernas extendidas, el médico al lado del riñón que se quiere explorar, se levanta el riñón con una mano colocada en el ángulo costovertebral, mano de apoyo, la mano izquierda, ¿no? Y durante la inspiración profunda el riñón se desplaza hacia abajo y se procede a deslizar con la otra mano, la mano derecha normalmente, debajo del reborde costal hacia la profundidad. Esta se llama mano exploradora, esta es la mano de apoyo, ¿no? Ustedes están viendo cómo en los exámenes. Aunque acá en esta foto más pareciera otra técnica, ¿no? En esta técnica que está aplicando en la foto, pareciera que está queriendo atrapar el riñón con otra manera que vamos más adelante, ¿no? Pero en realidad, olvidándose de este dedo de acá, la fuerza se hace con los dedos que están en la parte posterior, tratando de desplazar el riñón de la parte posterior a la parte anterior, y con esta mano, cuando el paciente inspira profundamente, tratas de tocar el riñón, ¿no? de palpar el riñón. Es tal vez la técnica más conocida, la técnica más aplicada, ¿no? Más sencilla también, en mi opinión. Igual, acá, esta figura está mucho mejor, ¿no? Porque aquí no se trata de hacer pinza. En la otra figura, fíjense que este pulgar estaba adelante. Normalmente no necesita estar el pulgar, porque lo que requiere hacer esta mano de apoyo es desplazar el riñón de la zona posterior a la zona anterior, y con esta mano tratar de palpar el riñón. Pues la mano de apoyo y la mano exploradora, ¿no? El paciente echado, en algunas bibliografías, dice que levanta la rodilla para flexionar un poco la parte de la pared abdominal. En la otra no te dice mucho eso. Puede ser válida una u otra, depende de lo que ustedes puedan considerar. La verdad que ninguna contradice la otra. La idea es que es bimanual y que una mano apoya desplazando el riñón de la parte posterior y la otra la trata de palpar, ¿no? Esa es la idea de la maniobra de Guyon. El peloteo para mí también es una maniobra que también se utiliza mucho. Yo la utilizo también con bastante frecuencia cuando quiero examinar mis riñones, sobre todo cuando sospecho de una masa, ¿no? Que pueda palpar. Entonces, la manera correcta, el paciente en decúbito dorsal, el examinador en el lado opuesto del riñón que va a palpar. Las manos se disponen igual que en la método de Guyon. El principio es el mismo, solo que en este caso lo que hace es que la mano que apoya hace movimientos un poco más bruscos, como de peloteo, por eso se llama signo de peloteo. Y con la mano que va a palpar vas a sentir que te golpea el riñón, que el riñón es un órgano que te va a tocar los dedos. Conforme esta maniobra va a pelotear, va a desplazar el riñón en forma de peloteo, ¿ya? Entonces, esta maniobra también es sencilla, el principio es el mismo que el anterior. La diferencia con el de Guyon es que esta te ubicas en el lado opuesto al riñón a palpar. Y igual, sigue siendo, si nosotros somos, a los que son diestros, seguramente va a ser la misma, ¿no? La mano izquierda es la que va a dar el peloteo y la mano derecha es la que va a palpar. Seguramente para los que tienen, se puede cambiar de manos también, solo que si te cambias de manos, esta mano tendría que estar acá peloteando y esta mano acá palpando, ¿no? Por la comodidad se aconseja de esta manera, ¿no? De esta manera. Esta es una maniobra también, como te digo, muy fácil de hacer, me parece a mí, muy sencilla de hacer. Esta no la utilizamos tanto, no se utiliza mucho, tal vez porque el paciente requiere moverse, requiere cierta independencia, ¿no? Porque el paciente tiene que estar parado. La idea es que al estar parado el riñón desciende por gravedad y la rodilla flexionada del lado que se va a palpar, o arrodillado sobre una silla como ponen acá, ¿no? Requiere que el paciente esté independiente, ¿no? Que pueda movilizarse, ¿no? Y la mayoría de los pacientes que están hospitalizados no lo están. Pero si se puede, tienen ahí el método de Ouellet. No sé cómo se pronuncia, algunos seguramente ustedes saben pronunciar mejor, pero
El principio es el mismo, ¿no? Una mano de apoyo desplaza de la parte posterior anterior, de la parte posterior a la parte anterior, y con la mano que vas a palpar, que normalmente es la derecha, tratas de ubicar el riñón, ¿no? En este caso, el paciente, en vez de en el método de Guyon, el paciente estaba echado y usabas la respiración para que descienda el riñón, y en este caso utilizas la posición del paciente para que el riñón descienda. Tal vez la diferencia está que la mano utiliza los 3 dedos, ¿no? Para explorar el riñón. Los 3 deditos de acá, ¿no? Debajo del ángulo costo-vertebral. Pero el principio es el mismo, no puedes, son 3 deditos, pero el principio es el mismo, ¿no? Una mano de apoyo y la otra que son. Método de Golet. El de Israel el de Israel aplica que el paciente está de cúbito lateral. El médico se posiciona en la parte dorsal, la parte, digamos, de atrás. Y igual, el mismo principio. Lo que trata de este método de Israel es que por la posición del paciente que está en decúbito lateral, el riñón se desplace de la línea, de la parte externa a la línea medial, y que pueda con la mano exploradora tratar de examinar, ¿no? Tratar de encontrar. Entonces, tampoco no es un método que se utiliza mucho en la práctica diaria. Seguramente no van a ver mucho ustedes esto, pero tienen que saber que existe, ¿no? Porque les van a preguntar y todo eso, ¿no? Entonces dice, el médico se ubica en el lado dorsal del paciente, su mano de sostén toca la región lumbar, fuera de la masa muscular vertebral, y la otra mano presiona con la punta de los 3 dedos debajo de la confluencia condocostal. Con los dedos flexionados, explora el riñón, ¿no? Flexionado. En todo Israel. El método de Glennar es un método que la característica que este paciente que utilizas es para describir tosis renal, y utilizas esta mano haces una especie de pinza, ¿no? De pinza, o sea, el dedo pulgar con los demás dedos hacen una pinza. Y obviamente el paciente tiene que tener una contextura delgada, porque si no, no puedes hacer eso, ¿no? Si el paciente es un paciente un tanto obeso, imposible, ¿no? De aplicar esta técnica, ¿no? Porque la mano tendría que el dedo índice en la parte anterior, la parte subcostal, y los demás dedos tienen que estar en la parte posterior. Eso solamente se puede dar en pacientes muy delgados. Si no, tu mano no podría, ¿no? Y la mano de apoyo lo que hace es desplazar el riñón de la parte interna hacia la parte de afuera. Y cuando el paciente inspira, supuestamente al inspirar y al desplazar con esta mano el riñón supuestamente está caído, cae hacia adentro, entonces tú puedes con esta pinza tocar el riñón y atraparlo, ¿no? Entonces se describen 3 tiempos: acecho, captura y escape, ¿no? Acecho sería esto. Captura sería cuando el paciente inspira profundo y tú lo puedes lograr capturar, y luego sueltas para que el riñón ascienda a su posición habitual. No es una maniobra muy utilizada, actualmente menos todavía, porque te digo que al tener la facilidad de una ecografía que te va a decir si el riñón está en posición habitual, ¿no? Te sirve mucho más que hacer esta maniobra. Pero tienen que saber que existe y tienen que saber más o menos cómo se hace, por efectos de que les pueden tomar el examen y les van a decir que no les han dicho la maniobra de Glennar, sobre todo a alguien que sea muy exquisito en la parte de semiología. Pero le reitero, no es una maniobra muy utilizada en la práctica, ¿no? Menos ahora con las cosas que les cuento, ¿no? Si los pacientes se paran, no se les pregunta bien, no se hace una anamnesis adecuada, menos estar haciendo la maniobra de Glennar para buscar, ¿no? Menos todavía. Bueno, les digo sobre la percusión, también les menciono porque alguien les va a preguntar, pero ¿qué dice la bibliografía al respecto? Actual, reciente, normalmente no se debe aplicar la percusión lumbar. No se aplica, supuestamente es un método para diagnosticar pielonefritis, ¿no?
ayuda en el diagnóstico de pielonefritis, pero ya se ha demostrado que no ayuda. Lo que ustedes tienen que hacer es palpar el ángulo costovertebral en busca de sensibilidad. ¿Por qué no se recomienda utilizar? Porque la maniobra en un paciente que tiene un riñón inflamado provoca mucho dolor y no aporta mayor información sobre el diagnóstico, ¿no? Es decir, el golpe que tú puedas dar para hacer la percusión renal no está estandarizado. Entonces, un paciente puede tener un riñón normal, pero le golpeas tan fuerte que le va a causar dolor. Por otro lado, si golpeas tan superficial, no vas a estimular el movimiento del riñón y no vas a provocar dolor, ¿ya? Y por otro lado, no se justifica causar dolor a un paciente si tuviera una inflamación renal importante para hacer un diagnóstico que va a ser suficiente con provocar dolor en el ángulo costovertebral, ¿no? Entonces, la guía de la Sociedad Europea de Urología o de la Asociación Europea de Urología del 2018 en el diagnóstico de pielonefritis habla sobre si el paciente tiene sensibilidad en el ángulo costovertebral positivo, que ayuda mucho al diagnóstico de pielonefritis y no menciona para nada la percusión renal. Pero yo les digo esto para efectos de que alguien le va a preguntar y va a decir, ¿cómo? No, sí, eso te dice el libro, ¿no? Pero lo que dice el libro no tiene que ser. Para eso existe información más actualizada. Auscultación de las arterias renales. Ya, bueno, ya son las 11. Queda todavía algunas diapositivas por ver. Creo que mejor lo vamos a dejar acá. Y el plan es el siguiente. Mañana vamos a terminar esta clase. Y voy a presentarles un caso clínico. Y voy a preguntarles a todos ustedes, hacerles una pregunta de ese caso clínico. Y ustedes me van a responder y esa va a ser parte importante de la nota. ¿Ya? Y mañana terminamos con eso. Si hubiera preguntas, les dejo algunos minutos para que ustedes puedan preguntar algunas dudas que les haya quedado. Y doctor, solo decirle que si quieras nos podría pasar las diapositivas para repasar para el día de mañana. Ya. Te las paso en este momento. ¿Ya? Para que te repartas. ¿Ya? Esta todavía no, esta de acá todavía no, pero la de ayer sí te la paso. Listo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Listo. Entonces, quedamos así. Mañana terminamos con ustedes con lo que les he explicado. Chicos, si no hay más preguntas, voy a cerrar. Hasta mañana. Te lo voy a mandar al correo. Voy a mandar al correo, ¿ya? Al correo, en este momento, la diapositiva sobre la bacteriuria sintomática e infección urinaria. Cierto. ¿Listo? ¿Sí? Gracias. Hasta mañana con todos. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Listo, nos vemos. Chao, chao, chao.